Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. Y sigue firme en todo. Si lo haces así, te salvarás a ti mismo, dice Pablo, y salvarás también a los que te escuchan. Entonces es muy importante eso. En el capítulo número 5 dice, no reprendas al anciano. Sí, porque habrá ancianos que están equivocados, en aquel entonces principalmente, que no conocen la palabra de Dios, o que no conocen la doctrina de Cristo, y pues hacen tonterías o tienen equivocaciones. Pero no por eso los va a reprender Timoteo, aun cuando él es un joven. No les puede faltar el respeto, tiene que todo hacerlo con respeto. Todo esto es muy importante que lo analicemos porque es una métrica de cómo puedes tú evangelizar y adoctrinar a alguien. No es lo mismo adoctrinar a alguien que tiene en la actualidad primaria y secundaria y que es un joven, que al que tiene primaria y secundaria y es un anciano. No se puede predicar igual. No es lo mismo predicarle a un ingeniero, a un médico, a un licenciado, a un profesionista. No es lo mismo predicarlo que a una persona que es un científico o que es una eminencia, ¿no? La forma de predicación es muy diferente. Por eso Pablo aquí le dice a Timoteo, no reprendas al anciano, al contrario, aconséjalo como si fuera tu padre y trata a los jóvenes como si fueran tus hermanos. Y nos menciona ahora a las mujeres, a las ancianas, trátalas como a tu propia madre y a los jóvenes como si fueran tus hermanas con toda pureza. O sea, que haya una educación, haya una firmeza, un formato, una sutileza, una capacidad de adoctrinamiento. Como les vuelvo a reiterar, no es lo mismo adoctrinar a una persona que a otra. Ayuda a las viudas que no tengan a quien recurrir. Recordemos que las viudas pues eran sometidas, eran ultrajadas, se aprovechaban de ellas porque no había ningún varón que las defendiera. Y más aún si no tenían hijos, varones. Entonces, aquí Pablo, tomando en cuenta ese modo vivendis en el que él se encuentra, pues le dice a Timoteo eso. En la actualidad, pues es muy diferente una viuda en la actualidad, en este año 2018, a una viuda en el año 51, ¿no? Estamos escuchando porque esta carta fue escrita en el año 51 de nuestra era. Entonces son muy diferentes las viudas. Y no es que diga, es que la viuda de ahora, que no se le murió el marido, por eso no es viuda, no, o sea, la cuestión de viuda quiere decir que pues, no tiene marido y que se le murió. Pero su comportamiento ante la sociedad y sus derechos y obligaciones ante la sociedad son muy diferentes. Y su modo de vivir de la viuda en la actualidad es muy diferente a aquel entonces. Aquel entonces pues no tenía ni voz ni voto la mujer y entonces una viuda menos. Entonces dice, ayuda a las viudas que no tengan a quien recurrir. Pero si una viuda tiene hijos o nietos, ellos son quienes primero deben aprender a cumplir sus obligaciones. Entonces ellos tienen que ayudarla a la viuda, no tú. O sea, esto está explicándoselo bien Timoteo, Pablo a Timoteo para que pues no cometa errores de adoctrinamiento. Fíjense cómo les está enseñando de qué manera tiene que adoctrinar. Y eso es lo que la iglesia en la actualidad debería de enseñarle a la feligresía. Y no nos enseña eso. En misa nada más van, te hablan del Evangelio, del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, te hacen una réplica de algo y se acabó. Los pastores en la actualidad no se dedican a eso, no se dedican a enseñarte a que tú tengas una forma de cómo adoctrinar a la gente y no te saben adoctrinar a ti también. Bueno, pero entonces la ayuda aquí a las viudas debe de manejarse como Pablo lo está pidiendo y como les digo es muy diferente en la actualidad, pero pues aquí dice, pero si una viuda tiene hijos, nietos, ellos son quienes deben de llevar a cabo, tienen que aprender a cumplir sus obligaciones, pues, principalmente con su familia y corresponder el amor de sus padres, porque esto es bueno y agrada a Dios, o sea, tienen que cumplir con sus menesteres, no lo debemos de hacer nosotros. Es que a veces nosotros decimos, ay, pues yo voy a ayudar, pues no, y no lo ayuda, no ayuda a él, no ayuda el hijo, el nieto, pues yo voy a ayudar. No, porque entonces tú te estás haciendo responsable de algo que no te corresponde. Te estás metiendo en lo que no te importa, así de sencillo y claramente. Ellos son los que tienen que llevar a cabo. Entonces lo que tienes que hacer es mejor invitarlos a ellos a que cumplan con sus obligaciones y no tú estarles quitando esa responsabilidad. ¿Y cuánta gente se quita esas responsabilidades? ¿Cuántos hombres le quitan la responsabilidad a la mujer?
¿Y cuántas mujeres le quitan la responsabilidad al hombre? Y pues eso está mal, ¿no? Sí, porque los hombres agarran y le dicen, yo me quito la responsabilidad de educar a los hijos, tu mujer las educas, yo voy a trabajar, y me vale. Pues no, pues estás mal. O la mujer agarra y dice, tú educas a los hombres y yo educo a las mujeres. Porque parece mentira, pero el hecho de que haya muchos hombres misóginos es principalmente porque las mujeres así los han hecho. Las mamás, ¿va? No, ¿cómo tú te vas a poner a coser? No, ¿cómo tú te vas a poner a remendar? ¿Cómo tú te vas a poner a cocinar? ¿Cómo te vas a poner tú a barrer trapez si tú eres hombre? No. Pues, o sea, por favor. Y a la mujer, no, ¿cómo te vas a poner a trabajar? No, ¿tú cómo te vas a salir a la calle tú? No, tú no puedes hacer esto. Claro, en la actualidad, pues aquí en México, para hablar de un país, pues las cosas están cambiando, pero no se crean, ¿eh? En Medio Oriente, los cristianos son perseguidos y son asesinados, más en las áreas de los árabes, musulmanes. Ellos no quieren ni a los judíos ni a los cristianos, ¿eh? Y las mujeres no tienen derechos, son objetos, simple y llanamente, nada más sirven para una cosa, para tener hijos, ¿sí? Y bueno, pues qué bueno que las mujeres que nacieron en América Latina o en este país, pues tienen libertad y tienen derechos, aunque entre comillas, porque de todas maneras las maltratan. Pero en aquellos países está, y estamos en el 2018, o sea, no estamos hablando de una época de la Santa Inquisición, del año 1000, ¿no? Y aún existe eso, ¿no? Entonces, bueno, pues es una de las cosas que debemos de tomar en cuenta también. Después nos dice aquí la verdadera viuda, la que se ha quedado sola, pone su esperanza en Dios y no deja de rogar orando día y noche. Eso es lo que en aquel entonces pues hacían las viudas. Yo me pregunto, ¿las viudas en la actualidad hacen eso? Pero ahí viene una aclaración, ¿no? Pablo por eso le dice a Timoteo, ten cuidado, porque pues hay mujeres viudas jóvenes. Y pues esas viudas jóvenes ahí les dice, pues que se vuelvan a casar y que tengan una vida normal, ¿no? Y en la actualidad, pues no creo que las viudas en la actualidad se dediquen a la oración, se dediquen a darle gracias a Dios. Se dedican a pasear, se dedican a buscarse un viejo que tenga dinero y les herede. Buscan muchas otras cosas, ¿no? No andan buscando esto, ¿no? Por eso les digo que la situación es muy diferente a la actualidad. En el número 6 dice, pero la viuda que se entrega al placer está muerta en vida, dice Pablo. Ya desde ese entonces sabía ese suceso, imagínense. Mándales también estas cosas para que sean irreprensibles, le dice Pablo a Timoteo. Pues quien no se preocupa de los suyos y sobre todo de los de su propia familia, ha negado la fe y es peor que los que no creen. ¿Se dan cuenta entonces aquí cómo las obras representan a la fe que tienes? Aquí Pablo lo está diciendo de una manera a lo mejor media camuflajeada, pero lo dice muy claramente. Si no ayudan a su propia gente, pues entonces no hay fe. Y es peor que los que no creen, ¿sí? Por el modo, los que no creen, si yo no creo en Dios, pues ahí ayuda a mi mamá, a mi papá, a mi hijo, a mi hija, la educo y ya, o sea, se acabó, como la naturaleza le exige, ¿no? Y hay muchos que dicen que creen y van y empotran a sus abuelos, a sus padres en un asilo de ancianos porque no puedo atenderlos. Yo estoy trabajando, tengo mis hijos, yo no los puedo atender, entonces pues hay que los atiendan. Yo suelto una lana, un dinero y ahí pago una mensualidad, pues ahí me vale, ¿no? Y pues ni los van a ver, ¿no? Como diciendo, pues yo no te pedí que nacer, entonces pues a mí me vale gorro tu vida, ¿no? Y cómo te mueras, ¿no? Y es más, hasta me estorbas, ¿no? Y es gente que supuestamente cree en Dios, va a misa, va a la basílica, va a la catedral, va a la iglesia de San Judas Tadeo y le pide a San Juditas que pues tenga más dinero, ¿verdad? Más casa, más coches. Sí, porque así es el ser humano, ¿no? Le andan pidiendo a Dios cosas estúpidas, mundanas, terrenales y corporales, pues porque no están evangelizados, no están en conocimiento. ¿Y por qué? Pues porque los pastores se dedican a todo menos a eso, menos a adoctrinarlos y enseñarles lo que tienen que hacer. A ellos tampoco les importa eso, lo que les importa es que les caiga el dinero, la limosna, y que paguen los altos costos de las misas que ellos ofician, y es todo lo que hacen. Solamente estoy hablando de la Iglesia Católica, no estoy hablando de otra iglesia, porque no me interesa hablar de otra iglesia, no estoy hablando de esta porque pues es algo muy notorio y lo vemos cotidianamente, ¿no? Entonces,
no creen. En la lista de las viudas debe estar únicamente la que tenga más de 60 años, fíjense. O sea, menores de 60 años, ¿no? ¿Por qué razón? Pues porque hay mujeres de 40, 50, 60 años, están jóvenes y todavía pues pueden tener una vida mundana y corporal y no se van a dedicar a las cosas del Señor, como dice ahí, a la oración, al ayuno, a la limosna. Y no haya tenido sino un solo esposo, dice. Esas son las indicaciones que le está dando Pablo a Timoteo para que no vaya a caer, y si le llegan a preguntar, oye, esta señora es viuda, tiene 50 años, no, pues esa no, o sea, que mejor se case, mejor que siga trabajando, mejor que haga su vida normal. Pero es que quiere ayudar aquí a nosotros, a la iglesia, a la comunidad. Pues sí, pero está muy joven, no puede, ¿sí? Porque ahorita nos empieza a ayudar y todo, y a lo mejor aquí entre nosotros se encuentra un nuevo marido y se casa y abandona el trabajo. Entonces, ¿de qué sirvió que la condicionáramos o que la preparáramos para un servicio si al final de cuentas pues está muy joven, ¿no? Entonces, por eso lo está diciendo Pablo a Timoteo, únicamente que tenga más de 60 años, ¿sí? Debe ser conocida por el bien que haya hecho. O sea, que pues, debe tener una buena conducta. Se ha creado bien a sus hijos, se ha sido amable con los que llegan a su casa, aquí dice se ha lavado los pies a los creyentes, porque en aquel entonces esas costumbres se hacían, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo entró a la casa de Simón, el fariseo, y que no le dio una tina con agua para lavarse los pies, y después dejaron entrar a una mujer pública, que bueno, ahora les decimos sexoservidoras, para que no se vayan a ofender, y le lloró a sus pies y le secó sus pies con sus cabellos, y Simón el leproso le dijo, Simón el fariseo le dijo a Jesús, pensó él, Simón el fariseo dijo, si este hombre fuera un profeta, sabría que esta mujer que lo está tocando es una mujer pública, ¿no? Y Jesús le dice, Simón, cuando entré a tu casa, no me ofreciste agua para lavarme los pies, que es una costumbre, por eso lo menciona Pablo, que esas mujeres viudas sí han hecho ese tipo de actos de educación, de cultura, de comportamiento idóneo. Pues entonces si lo han hecho y ha sido una buena madre y ha educado, pues entonces sí va a servir para el servicio de la comunidad de la iglesia, ¿verdad? Si no, pues no. Y se ha ayudado a los que sufren, en fin, se ha procurado hacer toda clase de obras buenas, pues entonces sí, acéptala como una viuda, como una mujer que va a ayudar a la comunidad de la iglesia, que la comunidad de la iglesia pues son ellos, ¿no? Y la gente que se estaba dedicando al conocimiento de Dios. Acuérdense que muchos estaban pensando que la venida de nuestro Señor Jesucristo estaba ya por venir. Están en el año 51, a lo mejor decían dentro de 2, 3 años, 5 años, no sé, dentro de unos meses. Y pues ya se murieron. Y no llegó nuestro Señor Jesucristo su segunda venida. Ya estamos en el 2018 y no ha regresado nuestro Señor. Entonces tengamos esto presente, porque es importante darnos cuenta que la iglesia que se estaba formando, pues ellos pensaban que las cosas ya iban a cambiar rotundamente, ¿no? La vida del mundo futuro, amén. Así decimos, ¿no? Y espero la vida del mundo futuro, amén. Y es lo que estamos ahorita esperando también, ¿no? Eso lo decimos en el credo, aquí en la Iglesia Católica. Pero no pongas en la lista a viudas de menos de edad, porque cuando sus propios deseos las apartan de Cristo, quieren casarse de nuevo y resultan culpables de haber faltado a su compromiso, porque juran, yo me voy a dedicar a las cosas del Señor, y después dicen, no, pues no, ya. Y es lo mismo que pasa con los sacerdotes en la actualidad, ¿no? Hacen un juramento, muy jóvenes, ¿no? A los 22, 23, 24 años es un juramento de que van a dedicarse al celibato, se van a dedicar a la palabra del Señor, a enseñar, y resulta que después pues tienen mujer, tienen hijos y siguen de presbíteros y sacerdotes. Bueno, eso no está mal. Y no estaban muy chiquillos como para no saber lo que hacían. Lo que sí está mal es ese invento de que no se casen. Entonces pues ya lo vimos que Pablo lo está publicando en sus otros versos, en donde dice que pues todos, ¿verdad?, se pongan a trabajar, tengan a su mujer, sus hijos, y prediquen la palabra del Señor, que no se encarga de nada ni de nadie. Pero bueno, la iglesia inventó esa
y vuelvo a reiterar, y la palabra es correcta, inventó ese estatuto, y vuelvo a reiterarlo, como hace rato lo estábamos diciendo, pues la gente que tiene conocimiento, que tiene sabiduría, pues le dice a la gente, oye, ¿por qué la iglesia inventó eso de que se dedique un sacerdote nada más a la iglesia y no se case, no tenga hijos? Pues es que es una cosa natural, somos seres humanos sexuados. Nuestro Padre Dios nos creó de una forma sexuados, entonces la sexualidad es como oler, como comer, como oír, como hablar, como caminar, como palpar. Es una parte de nuestro cuerpo muy natural, pues así fuimos hechos, y Dios en ningún momento ha dicho que la sexualidad esté prohibida. Pues si estuviera prohibida, ¿para qué no las puso? Ahora resulta, ¿no?, que las manos están prohibidas, entonces ¿para qué no las puso? Las orejas están prohibidas, entonces ¿para qué no las puso? O sea, pero inventa la iglesia ese tipo de estupideces, y por eso la gente ya actual, pensante, pues dice, no creo, no, están mal. Y no le echan la culpa a la iglesia nada más, sino le echan la culpa a Dios y empiezan a retirarse de Dios. Y es lo que le dice Pablo a Timoteo: ten cuidado, ¿sí? No vayas a caer en esos cuentos, en esas cosas que la gente dice y enseña, porque entonces pues tú mismo te vas a poner la soga al cuello, ¿sí? Y tú mismo te vas a desviar. Entonces ten mucho cuidado y eso enséñaselos a los demás, ¿no? Qué bueno fuera, ¿no? Bueno, es célibe el sacerdote, se dedica a las cosas de Dios, pero ni es cierto. Están encerrados en sus jaulas y no salen a predicar la palabra de Dios, no salen a ayudar a la gente, están encerrados ahí, esperando a que les caiga el dinero ahí, en la misa, están esperando a que les caiga ahí el que les paguen una celebración eucarística, ya sea 15 años, una boda, una comunión, una confirmación, un bautismo, una bendición, una conmemoración, una graduación, lo que sea, y te cobran. Y ahí están sentaditos. Han hecho de la institución un negocio. Han hecho de la institución un negocio, usando la palabra de Dios e inventando cosas que Dios no dijo. Y por lo tanto, pues mucha gente ya pensante en la actualidad, pues dice, oye, no, esas son estupideces. Y desafortunadamente no solamente se manchan ellos, manchan la institución, sino también manchan la palabra de Dios, que esa es la verdad. Y esa no, es sin mancha, no hay que criticar la palabra de Dios. A lo mejor podemos criticar la doctrina de la iglesia, pero la doctrina de Cristo, pues no. Y la palabra de Dios, mucho menos. Podemos criticar a Pablo sus equivocaciones, como lo hemos estado aquí observando y estudiando. Podemos criticar a Pedro, podemos criticar a todos los apóstoles, porque pues es una forma de que nosotros también nos comportamos igual. Y tenemos muchos pasajes bíblicos en donde vemos los errores de todos los apóstoles, porque todos tuvieron errores, y todos tuvieron pecados. Todos, nada más hay dos personas que no tuvieron pecado. Vuelvo a repetirlo, nuestro Señor Jesucristo y nuestra Santísima Madre. Y todos tuvieron errores, y nada más hay una sola persona que no tuvo errores, nuestro Señor Jesucristo. Porque hasta nuestra Santísima Madre en vida tuvo errores, que no son pecados, son errores, son equivocaciones, porque al final de cuentas era un ser humano igual que nosotros. Pero lo importante es que nuestra Santísima Madre no tuvo ningún pecado. Eso es lo más importante, ¿no? Digo, para que tengamos un ejemplo a seguir y no estemos siguiendo los ejemplos de tantas gentes en la actualidad que ya tenemos, ¿no? Porque tenemos muchos santos, que así le dice la Iglesia Católica, que son ejemplos. Pues no necesitamos ejemplos a seguir. Necesitamos, el único ejemplo es Cristo como varón y María como mujer, nada más. Pero bueno, y aquí sigue diciendo entonces, no pongas en lista. Además, andan de casa en casa, las mujeres estas andan de casa en casa y se vuelven perezosas. Las mujeres viudas, pues que ya no tienen quien las dirija, como les vuelvo a reiterar, en aquel entonces, pues una viuda que andaba haciendo, pues ya se le había muerto el marido, pues ya no tenía quien la estuviera, pues, dirigiendo, corrigiendo, amenazando, o dirigiendo, o reprendiendo, ¿verdad? Entonces, pues ya se sentía libre. Y entonces, ¿qué andaba haciendo? De casa en casa, a quitarle el tiempo a otras personas, y se vuelven perezosas, pues no hacen nada, ya no cumplen con sus menesteres porque no hay quien las obligue, ya no tienen quien las esté mandando. Y les digo, en aquel entonces, porque así era, habiendo el hombre, pues era el que daba las órdenes. Sí, estamos hablando de un pueblo muy misógino, pero
Desafortunadamente esa era la cultura que se tenía. Estoy hablando del año 51 todavía, ¿no? Y no solo perezosas, sino también chismosas, ¿no? Bueno, pues en la actualidad todavía son chismosas, perezosas. Como que en eso no ha cambiado. Metiéndose en todo y diciendo cosas que no convienen. Y aquí le faltó a Pablo decir algo, ¿no? Y metiéndose con los maridos que no son los, los de ella, ¿no? Porque también hay viudas que nada más andan en eso, ¿no? Pues aquí Pablo, pues no, pero pues en aquel entonces a lo mejor eso no era tan penetrante, ¿no? Pero en la actualidad sí. Por eso quiero que las viudas jóvenes se casen, dice, mejor que se casen, dice Pablo. Que tengan hijos, que sean amas de casa y que no den lugar a críticas del enemigo. Bueno, eso era en aquel entonces. En la actualidad las viudas, pues bueno, si están preparadas, pues ellas siguen trabajando, siguen viviendo una vida, pues diría yo, normal, ¿no? Y atendiendo a su familia, atendiendo a sus padres, atendiendo lo que tengan que atender, ¿no? Pero eso de chismosas y perezosas, y metiéndose en todo, y no está hablando de la suegra, ¿eh? Está hablando de las viudas. Pero bueno, pues en la actualidad es muy diferente, como les vuelvo a reiterar. Pero bueno, en 1.15 dice, por algunas viudas ya se han apartado y han seguido al demonio. Sí, porque pues como ya están libres, hacen lo que se les hincha la gana, ¿no? Lo que no pudieron hacer de jóvenes porque papá y mamá se los prohibían. Y cuando se casaban, pues no lo podían hacer porque estaba el marido. Y si tenían hijos y ya estaban grandes, pues no andaban haciendo actividades o conductas pecaminosas, pues porque tenían al hijo que de alguna manera tenían que respetarlo, ¿no? Pero si ya no tenían papá y mamá, ya se les había muerto el marido y no tenían hijos varones, aguas con las viudas en aquel entonces. Por eso dice aquí Pablo, ten cuidado, Timoteo, y di esto, pues algunas viudas ya se han apartado y han seguido al demonio. Sí, pues todo lo maligno, ¿no? Le han dado vuelo a la hilacha, decimos en la actualidad. Si alguna mujer creyente tiene viudas en su familia, deberá ayudarlas para que no sean una carga para la iglesia. O sea que la misma familia tiene que ayudar a su familiar viudo, ¿eh? Así, pues ha hablado de viudas, no de varones, ¿eh? Es muy importante eso aclarar, precisamente por la situación en que la mujer no tenía ni voz ni voto. Así la iglesia podrá ayudar a las viudas que de veras no tengan a quien recurrir. Hablar de la iglesia es no estar hablando de una construcción ni una comunidad nada más, es hablar a toda aquella gente que ya creía en Cristo, que estaba preparándose, que vivían en común unidad. Los ancianos que gobiernan bien la iglesia deben ser doblemente apreciados, especialmente los que se dedican a predicar y enseñar. O sea, esos ancianos deben ser doblemente apreciados. O sea, no cualquiera, no cualquier anciano. Mucha gente dice que como ya es un anciano, ya tiene una capacidad de respeto y de madurez, y no porque sea anciano tiene eso. Por eso dice aquí Pablo a Timoteo, esos ancianos que gobiernan bien la iglesia deben ser doblemente apreciados. Pues la escritura dice, no le pongas bozal al buey que trilla, y también el trabajador tiene derecho a su paga. ¿Sí? No hagas caso de acusaciones contra un anciano si no están apoyadas por 2 o 3 testigos. O sea, no te dejes llevar por lo que digan los demás. Tú tienes que comprobarlo. A los que siguen pecando debes reprenderlos delante de todos para que los demás tengan temor. La reprensión, eso es muy importante. Te encargo delante de Dios, de Jesucristo y de los ángeles escogidos que sigas estas reglas sin hacer distinción ni preferencias. No hay que hacer distinción ni preferencias, que es muy común en la actualidad, se hace eso. No impongas las manos a nadie sin haberlo pensado bien, para no hacerte cómplice de los pecados de otros. Evita todo lo malo. Es muy importante eso, porque ¿qué tal si le imponen las manos a alguien que no tiene la personalidad, no tiene la conducta, no tiene la preparación? Pues, ¿y qué es lo que hace la iglesia católica? ¿Qué es lo que hace? Pues andan ordenando sacerdotes que son homosexuales, andan ordenando sacerdotes que son pederastas. ¿Qué es lo que van a hacer? Pues mal. En vez de un bien, van a hacer un mal. Entonces, quien los haya
consagrado, quien los haya puesto como sacerdotes, pues llevan más pecado que los sacerdotes que se dedican al pecado, ¿no? Pues, ¿quién les dio esa autoridad? ¿No? Entonces, por eso, si ya desde ese entonces, en el año 51, Pablo le está diciendo esas advertencias a Timoteo, ¿cómo es posible que la iglesia en la actualidad, y no solamente en la actualidad, sino hace 50, 100, 200, 300, 500 años, no le haya puesto interés en esto? Pues porque ni leen de veras, ni estudian la Sagrada Escritura. No les importa esto. Ellos lo que les importa es su institución, lo que les importa es hacer negocio, lo que les importa era tener poder, porque antes la iglesia tenía poder en el Estado. Pero aquí en México llegó un fulano chaparrito, ¿verdad? Benito Juárez, y les dio cortadura a su autoridad de la iglesia, ¿no? Dijo la iglesia por un lado y el gobierno por otro. Pues qué bueno, ¿eh? Porque si no, imagínense cómo estarían ahora los sacerdotes en la actualidad, ¿sí? Si así están como están, puesto que a menudo estás enfermo del estómago. Fíjense cómo le dice Pablo a Timoteo. Por eso les decía, está enfermo del estómago. Pues en la actualidad podemos saber el por qué estás enfermo del estómago. Vas al doctor y luego te manda un medicamento y en un día, menos de un día ya te curaste. Pero aquel entonces la enfermedad estaba cañona, del estómago. ¿Qué onda con Lucas? Pues si Lucas era médico, era amigo de Pablo y conoció a Timoteo. No, pues ese Lucas era un doctor. Qué bueno que mejor se dedicó a escribir y el Evangelio y los Hechos de los Apóstoles, porque como médico se hubiera muerto de hambre. No podía curar un dolor de estómago, una enfermedad de estómago. Y fíjense cómo le dice Pablo: puesto que a menudo estás enfermo del estómago, no bebas agua sola, sino bebe también un poco de vino, porque pues, con el vino, el alcohol, te mata gérmenes, ¿no? Entonces, pues eso ayudaba, ¿verdad? Se dan cuenta de que pues la medicina en la actualidad nos ha ayudado mucho para sobrevivir, gracias a Dios. Y en aquel entonces, pobre Timoteo, estaba joven y andaba con unas enfermedades como todos los jóvenes en la actualidad. Esa enfermedad del estómago no creen que es nueva, ¿no? Siempre el estómago. Hay mucha gente que se ha muerto en la historia de enfermedad del estómago. Bueno, los pecados de algunos se ven claramente antes de que ellos vayan a juicio, pero en otros casos solo se ven después. Bueno, aquí le menciona Pablo a Timoteo que hay gente que sus pecados se ven muy claramente, ¿no? Su comportamiento, su forma de vivir. Imagínense la gente avara, o las mujeres viudas que nada más andaban en el chismorreo o andaban de locas, ¿no? O la gente que, como los fariseos y escribas, que levantaban las manos haciendo oración y pidiendo oración y diciendo estupidez y media, ¿no? Entonces luego se les ven sus pecados, ¿no? Y dice aquí, pero en otros casos solo se ven después. Entonces debe de tener mucho cuidado Timoteo de no caer en esos enredos, y debe de identificar bien. O sea que Pablo le está diciendo a Timoteo, aguas, ten mucho cuidado, porque hay mucha gente hipócrita y cínica, y puedes caer en sus enredos, ¿no? Y decir, ay, esta es una buena persona, y no. Entonces le estaba diciendo que fuera muy observador, para que eso debía de ser la iglesia. Ah, no, pero la iglesia, no, ya son muy pocos los que se dedican de seminaristas, ya son muy pocos, ¿no? Entonces agarran a lo que sea. No. Es mejor tener una iglesia que 100, porque los otros 99, quién sabe cómo vayan a hacer los pastores, ¿no? Del mismo modo, las obras buenas se ven claramente, y aquellas que no se ven no podrán quedar siempre escondidas. O sea que le da esa aclaración tanto de un lado como del otro, de que tenga mucho cuidado de ver a la gente. Si está haciendo obras buenas, pues qué bueno, pero si hay de dudosa reputación, pues que tuviera mucho cuidado Timoteo. Y nos sigue hablando en el capítulo 6, dice, los que están sometidos a esclavitud, que bueno, vuelvo a reiterarles, en la actualidad pues eso no puede existir, eso ya está fuera de serie. Deben considerar a sus amos como dignos de todo respeto. Yo diría ahorita, pues no esclavitud, ¿no? Los que están sometidos al servicio, los que son empleados, los que son obreros, yo diría así, deben considerar a sus amos o a sus jefes como dignos de todo respeto. Hay que respetar a nuestro patrón, a nuestro jefe, porque al final de cuentas es un ser humano que tiene errores y tiene pecados. Que no se hable mal del nombre de Dios ni de nuestra enseñanza.
Y si algunos tienen amos creyentes, que no dejen de respetarlos por ser sus hermanos en la fe. O sea, que les pide eso, ¿no? Al contrario, deben servirlos mejor todavía porque los que reciben sus buenos servicios son creyentes y hermanos amados. O sea, que si estamos todos creyendo, pues ayudarnos entre todos. Y es lo que muchas veces la Iglesia no nos da a entender. Los enemigos de la Iglesia Católica son testigos de Jehová, cristianos, adventistas, bautistas, espiritualistas, o sea, mormones, de todos, ¿no? Y todos pues, somos hermanos, todos amamos al mismo Dios, de diferente manera, porque nos dan, la institución en la que pertenecemos nos dan diferentes parámetros y reglamentos equívocos, pero al final de cuentas debemos de entender nosotros que ya conocemos, amamos y servimos a Dios, de que la situación principal es de que amamos al mismo Dios y a nuestro Señor Jesucristo y al Espíritu Santo. Que bueno, tanto los judíos no aceptan a nuestro Señor Jesucristo como el Hijo de Dios, pero aceptan que nuestro Señor Jesucristo es como un profeta, ¿no? De esas profetillas ahí de los raritos, ¿no? Según ellos, ¿no? Y los musulmanes, los árabes, pues sí aceptan a nuestro Señor Jesucristo también como un gran profeta y a María también como una gran profetisa. Los musulmanes, los árabes, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la guerra? Pues la guerra es la tierra. Porque están enojados, porque los judíos se fueron a plantar ahí otra vez a Jerusalén. Y ese es el problema que tienen, que han tenido siempre. Si se hubieran plantado en otro lugar, Jerusalén, lo hubieran pasado, no sé, o sea, los judíos se hubieran ido a otro lado, no sé, en un estado de África. Por decirlo así, ¿no? Porque hay mucha extensión geográfica en África. Ahí hubieran, no, pero tiene que ser exactamente ahí, en donde nació nuestro Señor Jesucristo, en donde supuestamente Abraham sacrificó a Isaac, en donde supuestamente está el río Jordán, los 4 ríos que en el Génesis nos menciona, Tigris, Éufrates, Gijón, ya se me fue el otro. Esos 4 ríos que estaban ahí, y quieren estar ahí cerca de esos lugares. Y todos quieren estar ahí. Los árabes quieren estar ahí, los judíos quieren estar ahí, y por lo tanto, como ahí vivió nuestro Señor Jesucristo, nosotros los cristianos también queremos estar ahí, ¿no? Y entonces es una mezcolanza. No podemos vivir juntos, desafortunadamente. Y eso pues desde la época de Abraham, no sé si se acuerdan ustedes de esa historia de Abraham, ¿no? Cuando tuvo a su primer hijo Ismael con la egipcia, Agar, y cuando nace Isaac, pues tanto Sara y la egipcia, Agar, pues no se podían ver ni en pintura, ya había pleito entre las dos mujeres, y después Ismael pues estaba burlándose de Isaac, y pues no podían vivir juntos, ¿verdad? Y pues ahí viene la trayectoria de que aún en este año 5779, año judío, y en el 2018, año cristiano, pues las tres razas que creemos en un mismo Dios y que aceptamos a nuestro Señor Jesucristo y a nuestra Santísima Madre, de diferente forma, no podemos vivir juntos y estar juntos. Hay guerra, ¿no? Y eso lo estamos viendo ahí en el Medio Oriente, allá en Palestina, en la Franja de Gaza, ¿no? Y bueno, pues ese es un problema que seguimos teniendo en la actualidad. Y como les reitero, si los judíos se hubieran ido a vivir en otro lugar, a lo mejor hubiera habido más paz, más tranquilidad, más amor entre árabes y judíos. Y a lo mejor nada más nos estarían echando la guerra a nosotros, a los cristianos, los árabes, ¿no? A lo mejor nos dejaban llegar ahí a los lugares en donde estuvo nuestro Señor Jesucristo de una manera así como de turista, ¿no? Pero de llegar ahí a plantarnos, pues no. Pero bueno, pues esa es una de las cosas en las que debemos de tomar también en cuenta. Después nos sigue diciendo, al contrario, los servicios, mejor todavía, porque los que reciben buenos servicios son creyentes y hermanos amados. Dice en el versículo número 2 del capítulo 6, y si algunos tienen amos creyentes, que no dejen de respetarlos por sus hermanos en la fe, al contrario, deben servirlos mejor todavía, porque los que reciben sus buenos servicios son creyentes y hermanos amados.
Sigue diciendo, enseña y predica esto, le dice Pablo a Timoteo. Si alguien enseña ideas extrañas y no está de acuerdo con la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, ni con lo que enseña nuestra religión, es un orgulloso que no sabe nada. Discutir sobre cuestiones de palabras es en él como una enfermedad. Y de ahí vienen envidias, discordias, insultos y desconfianzas. Pues es lo que les digo, es lo que pasa en la actualidad, ¿no? Si la Iglesia Católica inventa cosas, si los judíos inventan cosas, si los musulmanes inventan cosas, ahí tenemos la religiosidad musulmana regada en muchos países como Etiopía, como Turquía. Se forman sectas como los yihadistas y que se vuelven terroristas. Y toda la gente odia a los musulmanes pensando que todos los musulmanes son terroristas, ¿no? Es como si odiaran a todos los católicos porque los tadeístas, que son unos delincuentes, que le van a pedir a San Judas Tadeo el 28 de octubre seguir robando y asaltando y matando gente, pensamos que todos los católicos son tadeístas. Pues no, es lo mismo con los musulmanes. Toda la gente dice, ay, los condados musulmanes son terroristas. No. Terroristas son todos aquellos fanáticos religiosos de otros países, como les digo, Etiopía o como Turquía, como una secta que se llama los yihadistas y que pues son parte de la creencia musulmana y son los que se han vuelto terroristas, ¿no? Y supuestamente dan la vida por Alá, que es nuestro Padre Dios, y se inmolan ellos matando gente, ¿no? Entonces se cumple lo que dice Pablo ahí, ¿sí? Y pelea sin fin entre gente que tiene la mente pervertida y no conoce la verdad y que toma la religión como una fuente de riqueza, ¿sí? Y pues sí, la Iglesia Católica ha tomado y les digo, nada más hablo de la Iglesia Católica, pero todas las iglesias son iguales, ¿no? Toman la religión como una fuente de riqueza. ¿Qué es lo que están haciendo ahorita últimamente las iglesias católicas? Están haciendo nichos en las iglesias y los venden a la feligresía, ¿sí? Que para que pongas tus cenizas. Lo que antes ellos prohibían que la gente se quemara. Y ahora, como ya vieron negocio, pues mejor que la gente sí se queme y ellos les venden los nichos. Pero se los venden un tiempo, nada más se los venden 20, 30 años, y al paso de ese tiempo sacan las cenizas y a la fosa común y vuelven a vender esos nichos. O sea, es increíble que Pablo ya lo está diciendo a Timoteo. Esa gente vuelve a la religión como una fuente de riqueza. Si esto estaba pasando en el año 51, ¿qué nos podemos esperar ahorita en el año 2018? Ahora, esto lo sabe la iglesia, porque la iglesia tiene esta información, pero no la hacen caso. Y la mayoría de la feligresía católica pues no lee y no estudia esto, no lo conoce. Y muchos hermanos que les decimos separados siempre nos echan en cara todas estas cosas. Oye, pero en la Biblia dice esto, en Timoteo dice esto, en el capítulo 6 dice esto. ¿Por qué la Iglesia Católica hace esto? Pues porque Pablo lo dijo, ¿eh? Para ellos es una fuente de riqueza. ¿Quién es la Iglesia? Nosotros. Nosotros somos la Iglesia porque nosotros llevamos dentro de nosotros al Espíritu Santo. La Iglesia no es una institución, es una institución, esa es una institución que quiere representarse como Iglesia. Porque va mucha gente que ama y cree en Dios. Y claro, está que la religión es una fuente de gran riqueza, pero solo para el que se contenta con lo que tiene. Porque nada trajimos a este mundo y nada podremos llevarnos, dice Pablo. Si tenemos que comer y con qué vestirnos, ya nos podemos dar por satisfechos. Yo aquí podría aumentarle, ¿verdad?, lo que dice Pablo. Si tenemos que comer y qué vestirnos, ¿y qué falta? ¿Qué es otra réplica que decimos nosotros? Casa, vestido y sustento. Entonces aquí la casa, vestido y sustento. Y no estamos hablando de una casa de construcción, sino casa es un cuerpo y un cuerpo sano. Entonces si tenemos una casa, o sea, un cuerpo sano, casa, vestido, que es la palabra de Dios, y sustento, que es la oración, la comunión, ¿sí?, y la relación de los sacramentos, esa es casa, vestido y sustento, lo que nosotros le decimos. No nos vayamos a equivocar, porque decimos casa, estamos pensando en un departamento, en una residencia, ¿no? Pero las palabras correctas deberíamos de cambiarlas, ¿no? Casa, en vez de decir casa, debemos decir cuerpo sano,
que Dios nos da ¿para qué? Para su servicio. Un vestido, ¿sí? Es la palabra del Señor, el conocimiento. Entonces debemos de tener cuerpo sano, palabra del Señor en nuestra mente, en nuestro corazón, y sustento la oración. Eso deberíamos de decirlo. ¿Ah? Aquí dice Pablo, con que tengamos que comer y que vestirnos ya es más que suficiente. Pues sí, pero si tenemos vida, gracias a Dios, pues nos da la oportunidad de llevar a cabo lo que Él nos quiere y nos pide. En cambio, los que quieren hacerse ricos no resisten la prueba y caen en la trampa de muchos deseos insensatos y perjudiciales que hunden a los hombres en la ruina y la condenación. Siempre me gusta recordar ese pasaje bíblico del joven rico, porque es muy importante. Desafortunadamente la gente siempre anda pensando en el dinero, siempre anda pensando en las cosas mundanas y materiales. Entonces, pues eso es algo que lo tenemos nosotros muy desafortunadamente muy claro, ¿no? Siempre estamos pensando en las cosas mundanas. Entonces, bueno, pues desafortunadamente eso nos retira, nos ahuyenta en las cosas del Señor. Porque el amor al dinero es raíz de toda clase de males. Porque el amor al dinero es raíz de toda clase de males. Y hay quienes por codicia se han desviado de la fe y han llenado de sufrimiento sus propias vidas. Pues ya lo está diciendo Pablo en aquel entonces a Timoteo, y en la actualidad eso pasa principalmente con nuestros guías espirituales y nuestros pastores. Principalmente dije, ¿no? Pero por mucha gente le pasa eso, ¿no? Nuestros gobernantes, nuestros líderes, nuestros jefes, eso les pasa, ¿no? Hasta nosotros mismos. En casa de repente no tenemos, somos gente humilde, sencilla, y de repente tenemos dinero y nos desviamos, ¿no? Queremos vivir, la vida es joven, la noche es joven, y queremos desperdiciar toda nuestra vida en eso, porque vivimos o crecimos con ausencia de las cosas mundanas y terrenales. Y cuando tenemos un trabajo y ganamos dinero, lo primero que queremos hacer es comprar coche, comprar alhajas. Bueno, en la actualidad comprar un celular. Y hay celulares de 30,000 pesos en la actualidad, estamos en el 2018. Ya no se conforman los jóvenes en comprarse un celular de 3, 4, 5 mil pesos. No, por favor. No, se compran un carrazo, ¿no? Lo primero, ¿no? Antes que todo, antes que su salud, antes de que pongan pues, servicios más primordiales en casa, prefieren gastar el dinero. Y entonces, pues eso los pervierte, y lo está diciendo. Porque el amor al dinero es raíz de toda clase de males. Le sigue diciendo Pablo a Timoteo, pero tú, hombre de Dios, huye de todo esto. Lleva una vida de rectitud, de devoción a Dios, de fe, de amor, de constancia y de humildad de corazón. Esos son los consejos que le está diciendo a Timoteo, y son los consejos que nos está dando a nosotros. Repito, huye de todo esto. Lleva una vida de rectitud, de devoción a Dios, o sea, acércate al Señor. De fe, o sea, ponte a trabajar, a hacer obras de caridad. De amor hacia los demás, principalmente de los enemigos, de constancia, que seas constante, no que, ya lo hice, pues ya, y de humildad de corazón. Fíjense cómo aclara, humildad de corazón, que tengamos sentimientos nobles, no de rencor, no de avaricia, no de odio, no de venganza, ¿sí? Pelea la buena batalla de la fe, no dejes escapar la vida eterna, pues para eso te llamó Dios. Fíjense cómo nos dice Pablo, no nos escapemos de la vida eterna, porque eso pues, es una de las cosas importantes que nos está brindando Dios, ¿no? que tengamos nosotros. Pues para eso te llamó Dios. Ahora delante de Dios, que da vida a todo lo que existe, y delante de Jesucristo, que también hizo una buena declaración y dio testimonio ante Poncio Pilato. Fíjense como aquí ya menciona Pablo acerca del testimonio que dio Jesucristo ante Poncio Pilato. ¿Se acuerdan de qué testimonio le dijo a Poncio Pilato? ¿Se acuerdan ustedes de ese pasaje bíblico que está en los evangelios? Que le dice Poncio Pilato, ¿por qué sabes que te están condenando los de tu propia raza? Te está condenando el propio Sanedrín. ¿Qué has hecho?, le dice Poncio Pilato. ¿Se acuerdan de esa frase que le dice
te has proclamado rey de los judíos. ¿Eres tú rey de los judíos? Y dice Jesús, ¿dices eso por tu propia cuenta o porque alguien te lo vino a chismear? Bueno, no le dijo esa palabra, ¿no? Es una traducción que yo la pongo, ¿no? Y le dijo, posible, pues yo no tengo nada que ver en esto. O sea, son los tuyos lo que me han traído, pues a mí no me interesan, ¿no? ¿Eres rey? ¿Eres rey tú de los judíos? Y le dijo Jesús, sí, para eso he nacido. Para eso he venido al mundo. Para traer la verdad. Dijo Pilato, ¿y cuál es la verdad? Pues sí, pues una persona que no tiene conocimiento, una persona que no conoce a Dios, pues ¿cómo se cuál es la verdad? La verdad es lo que ve, lo que oye, lo que saborea, lo que respira, lo que toca, lo que piensa, lo que aclara sus 5 sentidos, su sexto sentido. Esa es la verdad para un ser humano común y corriente. Y entonces pues nos damos cuenta que Pablo aquí ya lo está, como quien dice, declarando. Y delante de Jesucristo, que también hizo una buena aclaración y dio testimonio ante Poncio Pilato. Le dice a Timoteo, te mando que obedezcas lo que te ordeno, sin cambiarlo. ¿Se dan cuenta cómo le dice a Timoteo? No le cambies, di las cosas tal como son. No, pues, en la actualidad, ¿cuánta gente no le cambia dentro de la misma iglesia? Le cambian y le cambian y le cambian a la predicación, a la doctrina, y le inventan cosas para que no haya de qué reprenderte. Y hazlo así hasta que venga nuestro Señor Jesucristo. Les digo que ya estaban así como en espera, ¿no? Así como diciendo, ya no tarda nuestro Señor Jesucristo, ya no tarda, ya está por llegar, ¿verdad? A su debido tiempo Dios llevará esto a cabo, porque Él es el único y bendito soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Él es el único inmortal que vive en una luz a la que nadie puede acercarse. Así lo diagnostica Pablo, ¿no? Porque pues sí no sabe, no tenemos entendimiento, sabemos que Dios está en todas partes, pero pues a decir, hay un lugar en específico donde está Dios, pues eso, nosotros porque tenemos tiempo y espacio, por eso lo reafirmamos de esa manera, pero para Dios no hay tiempo y espacio, es infinito, no hay espacio para Dios, porque Dios es el espacio. No hay tiempo para Dios, porque Dios es el tiempo. Dios no tiene sabiduría, Dios es la sabiduría. Dios no tiene ciencia, Dios es la ciencia. Dios no tiene paciencia, Dios es la paciencia. Dios no tiene caridad, Dios es la caridad. ¿Sí? Entonces, nosotros pues eso a lo mejor no lo podemos asimilar tan fácilmente, pero así es. A los que tienen riqueza de este mundo, les dice Pablo a Timoteo para que les diga, mándales que no sean orgullosos ni pongan sus esperanzas en las riquezas, porque las riquezas no son seguras. Yo me acuerdo mucho de una artista, María Félix, ¿no? Que una mujer muy alzada, ¿no? Muy potentosa, ¿no? Que la riqueza fue a terminar a un panteón X aquí en la Ciudad de México, en donde creo que nadie la visita, y pues como dice el dicho, ¿eh? Pues todos vamos a terminar en el mismo lugar, bajo tierra, ¿sí? Ricos, pobres, todos. Antes bien, que pongan su esperanza en Dios, les dice a los ricos, el cual nos da todas las cosas con abundancia y para nuestro provecho. Y les digo, me acuerdo mucho del pasaje bíblico del joven rico, ¿no? Léanlo, ustedes búsquenlo, léanlo, no se los voy a replicar ahorita porque si nos vamos a tardar demasiado, pero pues, nada más me acuerdo que el joven rico no pudo. Nuestro Señor Jesucristo le dijo 3 cosas: ve, vende todo lo que tienes, punto 1. Después, dáselo a los pobres, punto 2. Y después, vienes y me sigues, punto 3. Y no lo pudo hacer el joven rico, ¿eh? No. El dinero nos estorba, el dinero nos ahuyenta, nos retira. Mándales que hagan el bien y que se hagan ricos, pero en buenas obras, y que estén dispuestos a dar y compartir lo que tienen. Pues imagínense. Yo imagino a todos los que se han robado tanto dinero en este país. Me parece que los veo estar repartiendo el dinero a la gente pobre. Sí, pues si se lo roban, son unos delincuentes y bandidos. Todo cae por su propio peso. Acuérdate que muy claramente dice Dios, para la hora que viene serás medido. Entonces, pues no necesitamos nosotros enojarnos, ¿eh? Solitos ellos
Si Dios nos presta vida, veremos cómo caen. Y si no nos presta vida para ver, pues ¿qué nos importa? Ellos solitos ya se pusieron la soga al cuello y no que Dios los va a castigar. Están haciendo mal, a una acción viene una reacción. Así que tendrán riqueza que les proporcionarán una base firme para el futuro y alcanzarán la vida eterna y la vida verdadera si verdaderamente hacen buenas obras y se enriquecen de buenas obras. Y termina diciendo Pablo a Timoteo, cuida bien lo que se te ha confiado. Y nos dice a nosotros, cuidemos bien lo que Dios nos ha confiado, este conocimiento. No escuches palabrerías mundanas y vacías, ni los argumentos que opone el falsamente llamado conocimiento. ¿Se dan cuenta? El conocimiento humano. Yo le hubiera aumentado ahí. El conocimiento humano. Sí, porque eso te desvía. ¿Sí? Y si no estás bien en el conocimiento del Señor, pues sí, te desvías. Pues algunos que profesan esa clase de conocimiento se han desviado de la fe. Que el Señor derrame su gracia sobre ustedes. Al decir que el Señor derrame su gracia, el Señor derrame el Espíritu Santo sobre ustedes, porque eso quiere dar a entender la gracia. Bueno, pues estos son los últimos 3 capítulos de la primera carta a Timoteo, en donde está hablando de muchas cosas. De muchas cosas está hablando. Y es un consejo que le da a Timoteo para que sepa adoctrinar bien. Y es un consejo que nos da a nosotros para que nuestro adoctrinamiento y el adoctrinamiento que le demos a los demás sea idóneo. Que Dios te bendiga.